clásico de clásicos. Además, por supuesto, todo el contenido detrás de estos relatos es interesante. Como interesante es el personaje que creó todo esto. Edgar Allan Poe. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Un personaje que tuvo una vida muy inusual y cuya muerte también fue bastante inusual. Esta noche en Relatos del lado oscuro queremos platicar de estos aspectos, ir un poco atrás del misterio de este escritor de misterio y de terror. Una vida y una muerte, como le decía, inusuales, rodeadas de toda suerte de cosas que verdaderamente se antojan propias de uno de sus cuentos, o de uno de sus poemas, o de uno de sus relatos en general. Poe no es un escritor cualquiera. Es un sujeto diferente. Un sujeto que ha llenado la imaginación de propios y ajenos durante muchos años. Y que, evidentemente, no podía irse así nada más. Me gustaría que me acompañara esta noche porque vamos a ahondar un poco acerca de la vida y de la muerte de este tipo, de cómo en su mente se crearon todas estas cosas y alrededor de él también. Aparentemente, todos estos relatos de alguna forma provenían de su propia existencia y lo llevaron a su propio desenlace fatal, en una forma bastante insospechada. Así que, lo invito a que se quede conmigo. Es el día 3 de octubre de 1849. Es un día de elecciones en los Estados Unidos. Y en la ciudad de Baltimore hace frío. Pero eso no impide que muchas personas acudan a entregar sus boletas electorales, de acuerdo con el sistema norteamericano. Lo curioso es que el lugar donde se depositan es ni más ni menos que la famosa taberna de Ryan's en la ciudad de Baltimore. La gente llega, deposita su boleta y aprovecha para tomar una copa, y después el movimiento sigue adelante. Hay una buena cantidad de personas que entran y salen, y pocas personas notan la presencia, ahí, afuera, de un sujeto que está caído. Su apariencia no es exactamente decorosa. Se puede intuir que es un ebrio, está en malas condiciones. Se le ve sumamente desmejorado. Pero, siendo que la taberna de Ryan en realidad es una cantina, es de esperarse que cerca de la cantina siempre haya algún té por ocho caído, algún ebrio que ha bebido de más y está en malas condiciones. Muchos de los individuos que van ni siquiera lo voltean a ver. Otros muchos realmente lo ven como un triste ejemplo de un borracho consuetudinario. Y de hecho, sienten un cierto desprecio hacia él. Uno de los caminantes que llega a depositar su boleta, sin embargo, es un sujeto un poco diferente. Se trata de Joseph Walker. Walker, a diferencia de los otros, llega, entra, deposita su boleta y se da cuenta de aquel hombre que está caído afuera y se percata que su condición es bastante precaria. Probablemente sea un ebrio, no importa, pero sus condiciones son deplorables y hace el suficiente frío como para morir de frío. Aun cuando no está nevando ni nada, hace bastante frío y aquel sujeto lleva una especie de delgado abrigo, visiblemente deteriorado, un sombrero que verdaderamente parece estar fuera de lugar, dado que es un sombrero desgastado y igualmente en malas condiciones. Se le ve sucio.
pero particularmente denota una palidez extrema. Joseph Walker, literalmente, se apiada de él y se acerca al sujeto para preguntarle si hay alguien a quien pueda llamar para que venga por él, si hay algún familiar, alguien a quien buscar para que vengan a llevárselo. John Walker intuye que se trata de un ebrio y como tal desea localizar algún familiar, algún conocido que venga y lo retire, no solamente porque da mal aspecto, sino porque realmente le parece que el sujeto se ve bastante mal. Walker le pregunta aquello y aquel tipo murmura algo. Para este sujeto, para Joseph Walker, es evidente que está ebrio. Pero vuelve a insistir. Hay alguien a quien llamar y hay una serie de nombres que no le son familiares. No conoce a nadie de ellos. Sin embargo, hay uno finalmente que le suena conocido. Se trata del doctor Joseph Snodgrass. ¿Lo conoce? Sí. Efectivamente lo conoce. John Walker se apresura a escribir una pequeña nota y se la envía con uno de sus empleados, al tal doctor Joseph Snodgrass. La nota dice algo así: hay un caballero que luce de lo peor, justo afuera de las casillas de la taberna de Ryan. Aparece como una persona muy afectada y que se encuentra en un grave aprieto. Dice ser un conocido suyo y le aseguro, necesita asistencia inmediata. Atentamente, Joseph Walker. Cuando el doctor Snodgrass recibe la nota, se preocupa. No sabe de quién se trata, pero se preocupa y acude rápidamente. Cuando llega, efectivamente, hay un hombre en muy malas condiciones. Snodgrass, el médico, se apresura a revisarlo, percatándose que el sujeto está delirante, está en muy malas condiciones generales y decide que sea llevado inmediatamente al hospital del Colegio Washington, que se encuentra relativamente cerca. Al llegar al hospital, lo recibe otro médico, el doctor John Moran, quien lo atenderá durante los siguientes días. De hecho, su primera impresión es que el sujeto viene completamente ebrio. O por lo menos, ha bebido durante los últimos días. Se le ve visiblemente débil. Y está fuera de sí, está fuera de la realidad. No puede contestar las preguntas que se le hacen. Cosas tan simples como quién es, de dónde viene, por qué está en esas condiciones, no puede responderlas. La condición es grave. Pero, evidentemente, este sujeto no es un sujeto cualquiera. Snodgrass ha informado de quién se trata. Si bien este sujeto no ha sido particularmente próspero en cuestiones financieras, sí es un hombre muy conocido. Se trata del poeta y escritor Edgar Allan Poe, y su condición es crítica. La noticia corre inmediatamente. Los diarios, que en aquel momento sabían de Edgar Allan Poe, habían publicado textos. Este hombre había hecho numerosas publicaciones y era frecuentemente entrevistado. Por lo tanto, corre la noticia de que Edgar Allan Poe ha sido ingresado en un hospital y que se encuentra grave. Un familiar acude a visitarle, pero no se le permite verlo, debido a que el paciente no se encuentra en condiciones de ser visitado. Su estancia en el hospital no es sencilla. Poe entra en una especie de estado de coma. Pierde la razón. Pero un rato después la recupera y se encuentra lúcido. Sabe quién es. Pero no por mucho tiempo. Unos momentos después, vuelve a estar semi-inconsciente, delirante. E incluso llega a un punto en el cual se vuelve un tanto agresivo, que llega hasta el momento en el cual lo tienen que sujetar a la cama. Pasarían 4 días, durante los cuales el poeta y escritor se debate entre periodos de breve lucidez
y periodos de delirio o de ausencia total. Durante estos delirios, que son prolongados, repite y una otra vez el nombre Reynolds. Finalmente, la salud de este sujeto declina rápidamente. No hay mucho que hacer. El sujeto se está debilitando y en cuestión de unos momentos muere. Tempranamente, en la mañana del día 7 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe muere. El orgullo de las letras norteamericanas, creador de toda una fenomenología literaria, creador de todo un género, muere. Y con él se van sus personajes, sus historias de terror, sus intrigas, sus misterios. Se va todo aquello. Pero nacen muchas preguntas. Sí, el sujeto era muy conocido. De momento, se informa que ha muerto a causa de la embriaguez, a causa de la ingesta excesiva de alcohol. Así tal cual. El Baltimore Sun, el periódico local de Baltimore, publicaría una especie de esquela el día 8 de octubre, en la cual lamentan informar que Edgar Allan Poe ha muerto. Sí, de forma súbita e inesperada. Así tal cual. Envían sus condolencias a los familiares. Edgar Allan Poe había muerto a los 40 años de edad, justamente en un momento cumbre de su literatura. Poe estaba viviendo un buen momento. Estaba dando pláticas, estaba trabajando en la creación de una especie de revista literaria, había publicado otros textos, era invitado frecuentemente a compartir, a presentar ponencias, a presentar sus propios textos, y súbitamente muere. ¿La razón? Alcoholismo. Por lo menos, es lo que aseguraba el doctor Moran, el médico que le había atendido en sus últimos momentos de vida. Alcoholismo. Tal cual. Era sabido que Edgar Allan Poe había tenido una reputación de ser bebedor. Prácticamente cualquiera que lo hubiera conocido o que hubiera sido amigo sabía que tenía un problema con la bebida. Solo que había un problema. Cuando finalmente se publican las esquelas, se publican las declaraciones del doctor Moran y demás, comienzan a surgir ciertas dudas respecto a la muerte. Chismes, si usted quiere. Pero aquellos que le habían conocido en los últimos momentos de vida, en sus últimos días de vida, no parecían compartir la opinión de que Edgar Allan Poe hubiera muerto de embriaguez o hubiera muerto por el consumo excesivo de alcohol. Algo no parecía embonar, algo no parecía tener sentido en las declaraciones del famoso doctor Moran, por varias causas, pero principalmente por el momento que estaba viviendo. Pero además, la muerte de Edgar Allan Poe fue acompañada de una serie de cosas extrañas, que no parecían apuntar a que este sujeto hubiera dejado todo para ir detrás de una botella de alcohol barato y hubiera terminado muerto por haber bebido en exceso, caído como vil briago en las afueras de una cantina de Baltimore. Los críticos, aun sus críticos más acérrimos, no parecían estar de acuerdo con eso. Por otra parte, los fieles seguidores y los fieles admiradores de la literatura de Edgar Allan Poe se negaban a aceptar que esta muerte, propia de un donadie, le hubiera ocurrido al orgullo de las letras norteamericanas. Había tenido muchos detractores, gente que estaba en contra de su literatura, que lo juzgaba, pero también tenían innumerables seguidores, quienes lo consideraban un maestro, y por lo tanto surge una fuerte indignación. ¿Cómo puede morir así el orgullo de las letras norteamericanas? Como fuera, algo no parecía embonar muy bien. Pero no solamente en su muerte. La vida completa de Edgar Allan Poe era bastante dramática y no parecía embonar con el sujeto que escribió. Algo no parecía embonar. La vida de Edgar Allan Poe
es en sí misma bastante macabra y curiosamente está marcada por los 9. Es un detalle ahí pintoresco. Nace el 19 de enero de 1809 y muere en 1849. Fue el segundo de 3 hijos. Sus padres eran actores itinerantes. Era una vida bastante dura. Evidentemente se movían por todas partes. No había una infancia estable, pero además de eso, cuando Edgar tiene poco menos de 3 años, ambos padres mueren. Con diferencia de un par de días. Ambos padres mueren. Edgar y sus hermanos quedan a la deriva. Uno de ellos es adoptado por sus abuelos, mientras que Edgar y su hermana son separados y enviados a hogares adoptivos. Edgar es adoptado, por lo menos de forma no oficial, pero lo adoptan un tal John Allan y su esposa Frances, quienes no tenían hijos propios, y ciertamente, aun cuando nunca lo adoptaron oficialmente, lo criaron como hijo propio. Incluso, Edgar Allan Poe fue bautizado, y como tal se le puso el nombre de Edgar Allan Poe. ¿Sí? De tal manera que asumió parte del apellido de la nueva familia y parte de la propia. El resto de su vida, por lo menos el tiempo que vive con los Allan, es muy vago. Muy vago. Poco se sabe realmente de cómo fue la vida ahí dentro. ¿Qué aprendió, qué no aprendió? El hecho es que estudió. Le mantenían, le atendían. Probablemente tenía un apego con esta familia. Había relación cordial, digámoslo así. Sin embargo, poco se sabe realmente. Poco hay. Edgar tenía privilegios, eso es evidente. Pudo dedicarse a lo que le gustaba. Pero, en algún momento, alrededor de 1827, cuando Edgar es todavía relativamente joven, tendrá unos 18 años, las cosas no van muy bien. Edgar ha tenido problemas con el juego, porque aun cuando es muy joven, tiene ciertas tendencias hacia las cosas inadecuadas, y su padre adoptivo, John Allan, se niega a pagar una serie de deudas que él ha contraído. Esto le genera algunos problemitas. Poe decide enrolarse en la armada y llega a ser soldado de rango. Alcanza el grado de sargento mayor y después abandona aquello y regresa a Richmond, donde había vivido, al sepelio de su madre adoptiva, Frances. Frances había sido la madre, la amiga, un personaje muy importante. Era así como el pilar. Tras la muerte de su propia madre, no había habido mucho problema. Prácticamente no la conocía, pero tras la muerte de Frances, siente aquello. Mucho. John, el padre adoptivo, vuelve a casarse. Solo que la nueva esposa realmente nunca llega a congeniar con Edgar. Y además de eso, tienen más hijos y las cosas se van difuminando. Cuando John, el padre adoptivo, enferma de gravedad allá por 1934, Edgar se apresura a quererlo ver, a despedirse, a atenderle. Pero la nueva esposa no lo quiere dejar. Sí, no quiere dejarlo pasar, hay una confrontación. Cuando finalmente logra entrar, encuentra a su padre adoptivo, lívido, enfermo y molesto. Sí, terriblemente molesto, porque en su esfuerzo por entrar, Edgar ha empujado a la esposa. Un Edgar Allan Poe, deseoso de ver a su padre adoptivo, al que le debe muchas cosas, al que estima tanto, se encuentra con un hombre que está agonizando y que lo maldice y lo corre. Sale de ahí. Tras el funeral, Edgar se da cuenta que John Allan, a quien había visto siempre como su padre, el hombre que lo había criado, quien lo había educado, quien lo había hecho, y a quien él sentía ese afecto muy fuerte, había cambiado su testamento y lo había echado fuera por completo, como si nunca hubiera existido. Es el segundo golpe. Terrible.
Primero, muere Frances, que era su apoyo incondicional. Después, cuando llega a despedirse de su padre adoptivo, éste lo maldice y lo echa fuera. Evidentemente la segunda esposa había metido mano y lo deja sin $1 en la bolsa. Edgar comienza a amargarse, eso es evidente. Evidentemente, comienza a deambular por aquí y por allá. Edgar Allan Poe además tenía ya alguna propensión hacia la escritura, le gustaba. Había comenzado a escribir algunas cosas por ahí, había publicado su primer libro de poemas de forma anónima. Y escribía bastante. Escribió, por ejemplo, El Cuervo, que se volvió inmediatamente famoso. Escribió también algunas historias. Poco a poco iba adelante. Para 1836, poco antes de la muerte de John Allan, él había hecho algunos trabajos y demás, pero no muy provechosos. Pero para 1836, Poe ha tenido algunos trabajos dentro de diarios literarios y demás. Ha publicado, pero quiere, y de hecho lucha, por establecer su propia revista de literatura. Además, está profundamente enamorado de su propia prima, Virginia Clemm. Su tía, María Clemm, de alguna forma, no ve mal el asunto y los deja casarse. Virginia es el amor de su vida, es absoluto, es todo, pero es una niña. Es una niña. Y Edgar, para estos años ya tiene 20 y tantos años, es un hombre, y un hombre muy corrido. Sin embargo, María, su tía, ciertamente no tiene objeción. Y para Edgar Allan Poe, este matrimonio vuelve a ser su mundo, se vuelve a conformar su mundo, se había despedazado todo había sido hecho pedazos, y ahora de pronto tiene una esposa a la que adora, de la que está perdidamente enamorado, y tiene una suegra, que además de ser suegra, es su madre, y es su amiga. Sí, resulta que María Clemm y Edgar Allan Poe se llevaban como pocas gentes. Poe está feliz, es el año de la felicidad, ha pasado la época oscura, ha pasado las cosas terribles, está encantado. Sí, ciertamente, los problemas siguieron. Cuando todo en su mundo estaba perfecto, digámoslo así, parecía ser perfecto, las cosas comienzan a salir un poquito de control. Verá, Poe va subiendo, escribe algunas historias que van muy bien. Escribe, por ejemplo, Los asesinatos en la calle Morgue. Y le va bien, el asunto es muy bien visto. Además de eso, ocurre por ahí un asesinato que él toma y escribe El misterio de Marie Roget, en donde aparece su famoso detective Auguste Dupin. Estaba basado en un hecho verídico, había sido asesinado una mujer en el río Hudson. Él retoma los hechos, los hace literarios y hace una obra estupenda. Poe continúa escribiendo. Claro, le va bien literariamente, pero económicamente las cosas no van muy bien. Él tiene que mantener a su esposa, tiene que mantener a su suegra, que es a la vez suegra, madre, amiga, todo, no tiene importancia para él. La fama va creciendo, aun cuando el dinero no va muy bien. Solo que Virginia tiene tuberculosis. Es todo lo que él desearía en una mujer, es el amor de su vida, es perfecta, es todo, pero tiene tuberculosis. Se está muriendo. Es la tercera mujer que lo deja. Su madre, Frances, y ahora Virginia. Se está muriendo. Enfrente de él se está muriendo. Se sacude duramente, tiembla. Edgar la envuelve en su abrigo, trata de confortarla, pero no hay más. Muere. Poe se desbarata, tal cual, se desbarata. Comienza a beber duramente, no deja atrás su idea de establecer la revista literaria y todo eso. Pero tiene problemas, sí, tiene muchos problemas. Poe sigue bebiendo duramente, incluso ha buscado la forma de conseguir a alguien que le financie.
pero no lo logra. Porque cuando consigue una viuda acaudalada con la cual casarse y asegurar el dinero para hacer su revista y salir adelante, resulta que estando absolutamente ebrio, tiene una confrontación violenta y la novia lo manda a volar. Así de simple. Así de simple. Y no lo logra. Pero Edgar está bebiendo muy fuerte. La depresión, las tragedias lo han ido siguiendo. Aun cuando literariamente tenga todos los éxitos que quiera, su vida es un desastre que pareciera que verdaderamente la maldición que le arrojó John Allan en su lecho de muerte se estuviera cumpliendo. El asunto está en que después de la muerte de su esposa, de Virginia Clem, quien también era su prima, y con la que llevaba una relación extraña, un tanto triste, con la ausencia de hijos, sin que se hubiese dado ninguna situación más allá, este hombre se habría encerrado en su casa en una actitud de escapar del mundo, harto quizá de las críticas. Su obra había sido muy criticada, muy comentada, había estado allí recluido, en una región conocida como Fordham, en Nueva York, en una casona a la que él mismo habría nombrado cottage, una especie de chalet, una construcción apartada en medio de una región un tanto boscosa, sombría. Precisamente la época del año era bastante extraña, precisamente en esa época en la que sale. De ahí, en búsqueda de otro amor. Tras la muerte de esta mujer, a la que siempre consideró una hermosa mujer, muy joven, y que había muerto en plenitud, realmente, en una edad muy temprana, víctima de la tuberculosis, y tras una larga agonía. No fue un acto sencillo. Virginia Clem no murió de una causa rápida. Su agonía fue larga. 5 años de desgastarse, de irse deteriorando, de irse reduciendo. 5 años en los que Poe, delirante, había estado ausente, no tanto físicamente, sino mentalmente. Había pasado por períodos profundos de melancolía, de lo que hoy se conoce como depresión, había caído en alcoholismo, había abusado del opio, se había visto mezclado en toda suerte de situaciones turbias, muy relacionadas con la vida galante, había tenido también algunos desencuentros con las críticas literarias, su obra no había sido del todo bien recibida. Es curioso mencionarlo, Poe nunca fue exitoso en las cuestiones financieras. Aun cuando su obra tenía un cierto impacto y tenía un cierto reconocimiento, no había obtenido recursos importantes de esto, así es que su vida había estado siempre en un ir y venir de pobrezas y de situaciones tensas. Sumado a eso, la continua enfermedad de Virginia, la ausencia de amigos cercanos, la ausencia de familiares cercanos, salvo por su propia tía y suegra, Mary Clem, quien había fungido incluso como madre. Para Poe, la presencia de Mary Clem había sido quizá el único vínculo afectivo que lo había ligado con la vida. Más allá de esto, no había nada. El hombre vivía en una profunda soledad interna, que lo había llevado a dibujar esos paisajes macabros llenos de niebla, en lugares oscuros, con personajes raros, bastante extraños, y que finalmente lo estaban presentando él mismo. La caída de la casa de Usher sería eso, un reflejo de su propia muerte, una muerte que había venido, de alguna forma, sintiendo o presintiendo durante largo tiempo, que había estado con él. Era un estar vivo y a la vez no estar vivo. Eso refleja esos personajes, esa chica que es puesta en un sarcófago mientras sigue viva, esa casa que cae, que lo representa él mismo, esos personajes taciturnos, desviados de lo ordinario, que sus preocupaciones no están en el terreno de las preocupaciones cotidianas. No estamos hablando de hombres de trabajo que se parten el alma para conseguir unos dólares. Estamos hablando de personajes que viven en una especie de limbo, allí perdidos, en donde lo material está resuelto. No importa. No se sabe si tienen o no, pero no importa. Ese era Poe. De alguna forma siempre habría alguien que invitar una copa en una taberna. Siempre había alguien con quien pasar toda una larga noche hablando, aun cuando, finalmente, Poe estaba solo. Tras la muerte de Virginia, Edgar Allan Poe intentó, de alguna forma, conquistar a la poetisa Sarah Helen Whitman, también viuda en aquel entonces y habitante de Rhode Island, Providence,
curiosamente territorio lovecraftiano, en donde Howard Phillips Lovecraft también ubicaba muchos de sus relatos y que, por cierto, poco ayudaba el paisaje a mejorar las emociones de Edgar Allan Poe. El propio paisaje de Providence, sumado con la presencia de Sarah Helen Whitman, cuya poesía tampoco era exactamente animosa ni llena de vida, resultaban bastante trágicas para la situación emotiva de Edgar Allan Poe. En ese punto también conoce a Annie Richmond, otra mujer que sería uno de sus grandes amores. Poe volvería a la población de Richmond, en Virginia, y casualmente allí se encontraba con Elmira Royster, quien había sido novia de su juventud y por la que se había sentido increíblemente atraído durante muchos años y a la que seguía teniendo como una especie de musa interna. Esta chica, en su tiempo, había significado largas tristezas para Poe, cuando no había podido consumar su amor. Curiosamente, había enviudado también en este tiempo. Después, en algún acto extraño, había regresado con Whitman, con Sarah Helen Whitman, al norte, en donde le había propuesto matrimonio. Por supuesto, mientras tanto, había tenido algo que ver con Annie Richmond, es decir, sus relaciones amorosas con las mujeres no habían sido exactamente estables, salvo por Virginia Clem, pero tras la muerte de ésta, su vida sentimental había sido un ir y venir entre un profundo amor hacia Sarah Helen Whitman, a la que amaba con locura y frenesí por su obra, por su presencia, por todo, y por el propio paisaje del entorno en donde vivía. Pero después volvía los ojos hacia Elmira Royster, a la cual veía como algo antiguo y preciado, un amor de la infancia. Después aparecía Annie Richmond. Annie, ciertamente, era otro objeto de amor, pero ese ir y venir le habían provocado incluso un intento de suicidio. En cierto momento, tantas idas y venidas, el no poder concretar algo en ninguno de los casos, le había llevado un cierto día a beber una gran cantidad de láudano. En aquellos años el láudano, sustancia altamente venenosa, era expedida o vendida públicamente como un sedante. Poe habría sido infructuoso en el suicidio, ya que su estómago no había tolerado el láudano y había terminado vomitando todo aquello en medio de una serie de convulsiones que, lejos de provocarle la muerte, le habían provocado malestares permanentes y una profunda depresión. Ni siquiera en eso había podido lograr un éxito. Finalmente, de regreso en casa de Sarah Helen Whitman, ella aceptó casarse con él. Poe estaba de plácemes. Sin embargo, la mujer le exigía, bajo juramento, que dejaría por completo la droga, la bebida o cualquier otra cosa de aquellas. Poe aceptó. Volvió entonces de visita a casa, en la región de Nueva York, en Fordham, a visitar a Mary Clem. Sin embargo, la noche anterior a contraer matrimonio con la poetisa Sarah Helen Whitman, ésta tuvo conocimiento de los amoríos que Poe tenía con Annie Richmond y de todos los rumores que se hablaban acerca de él, y sobre todo, de que había bebido. Aun cuando no se hubiese emborrachado, Sarah Helen Whitman rompía el compromiso. Por supuesto, también hay quienes insisten en que la propia madre de Whitman habría acabado por echar a perder la cosa. Poe caía en una profunda depresión, encerrándose por completo de regreso en su casa en Fordham, Nueva York, en medio de un período extraño en su vida. Junio de 1849. Allí, acompañado de Mary Clem, su tía y suegra, permanecía aislado, lejos de los rumores, lejos de todo, intentando escribir, publicar, lograr algo. Sin embargo, en julio, un mes después, sale de su casa, abandona Nueva York y vuelve a Richmond, Virginia, en donde vuelve a intentar conquistar a Elmira Royster, aquella que había sido su novia de juventud y uno de sus grandes amores en su vida. Para el mes de septiembre, Elmira acepta una propuesta de matrimonio y pactan su boda para el mes siguiente, es decir, octubre de 1849. Poe se despide de Elmira momentáneamente y decide regresar al norte en busca de Mary Clem, su suegra y tía, para invitarla y que le acompañe en esa boda que tanto ha planeado. Nunca llegaría. En el camino se le pierde la pista por completo y no aparecería sino hasta el 3 de octubre en Baltimore, en Maryland, completamente ausente, perdido, lejano, hundido en un charco de fango y vómito, con la mirada vacía, los ojos perturbados,
no volvería a recuperarse. Sería internado en un hospital, en donde permanecería aislado. No habría visitas, no habría contacto. El propio médico a cargo lo llevaría a un pabellón para ebrios, en donde las ventanas tenían barrotes, en donde no se permitían visitas, y en donde Poe lo único que haría sería pedir, a gritos, hablar con Reynolds, un personaje que hasta la fecha no se sabe bien a bien quién era. No se tienen datos exactos de quién rayos era Reynolds, que era tan importante como para estarlo llamando, precisamente en el momento de su muerte. En medio de todo aquello, seguía estando presente esa melancolía extraña. Octubre de 1849, en la región de Maryland, en donde estaba recluido en aquel hospital, fue un mes particularmente oscuro, frío, lleno de bruma. La habitación en la que estuvo recluido no tenía el sol durante el día incluso. Era un sitio lóbrego, frío, aislado, sin contacto con nadie. Poe finalmente terminaba sus días el 7 de octubre de 1849, dejando tras de sí una profunda herida, una herida que plasmaba en sus textos, en poesías como Annabel Lee, en relatos como La casa de Usher y en tantos otros más. Dentro de esta obra, por supuesto, también hay una larga recopilación de cartas, en las cuales poco a poco se va viendo cómo este personaje, Edgar Allan Poe, estaba más entre el mundo de los muertos que en el mundo de los vivos. Sus continuos ataques de melancolía lo llevaban a deambular en un mundo irreal, lejos del planeta Tierra, sumido en un ámbito de espectros en donde desfilaban, desde su madre muerta, sus antiguos amigos de los que poco tenía conocimiento, Virginia, su esposa fallecida un año atrás, de tuberculosis, los episodios vividos en la casa de Nueva York, en medio de aquellos paisajes sombríos, oscuros y fríos. Parecía que todo se mezclara, sumándose poco a poco, convirtiendo su vida en la caída de la casa de Usher, hasta el punto en el que el 7 de octubre, a eso de las 5 de la mañana, moría. La causa de la muerte no se registró. Si en algún momento existió un acta de defunción, esta nunca fue recuperada. En los anales del hospital en donde estuvo recluido no quedaba constancia y los testimonios del médico tratante, de ese tal médico de apellido Moran, no fueron concluyentes. Durante años las versiones fueron cambiando. Cada vez que Moran hacía una declaración a los medios o presentaba algo, variaba la historia. En ocasiones aseguraba que Mary Clem, la suegra tía, había visitado a Poe, lo que no quedaba registrado en ninguna parte. También aseguraba que Poe había llegado ebrio, ahogado en sus propios vómitos. Sin embargo, en otras ocasiones relataba que esto no era cierto, que había llegado ausente, sí, pero sin estar ebrio. Aún así, no quedaba nada claro, pero todavía faltaría algo más. Por supuesto que un autor de esas características no podía simplemente morirse y ser sepultado, por supuesto que no. Estuvo allí. Días después de su muerte, quedaba sepultado en la parte posterior de una iglesia, sin una lápida, sin nada. Un sepulcro igualmente triste, sencillo, sin ningún tipo de lujo, sin nada. Simplemente había quedado allí. Por supuesto, el tiempo pasaría. Después, su tumba sería abierta y su cuerpo sería llevado a una nueva tumba junto a donde se encontraban los restos de su esposa Virginia y en donde también serían colocados los restos de su suegra María Clem. Al final, quedarían juntos nuevamente. La única persona a la que realmente amó en calidad de familia, Mary Clem, el gran amor de su vida, Virginia Clem, y Edgar Allan Poe, sepultado allí, en los campos del cementerio de Westminster. Por supuesto, originalmente sin lápida y sin ninguna gracia, habría sido colocado cerca de su abuelo David Poe y de su padre Nelson Poe. Allí habría habido otras historias más. Habría habido también una serie de sucesos extraños. Un sujeto como Edgar Allan Poe no podría haber ido a la tumba sin dejar alguna huella más allá. Un sujeto que había vivido parte en este mundo y parte en el más allá. Evidentemente, no podía irse así como así. ¿Por qué no se queda conmigo un instante más en lo que seguimos platicando de la historia de Edgar Allan Poe? Una vida extraña, ya le digo. Y eso se refleja mucho en una de las cartas dirigidas
a Mary Clem. Mary Clem sería ni más ni menos que su suegra, pero también su tía. ¿Qué le parece a usted? El único vínculo que tenía realmente con alguien, más allá de su propia esposa, con alguien a quien verdaderamente sintiese aprecio. Y esa carta, escrita en algún momento posterior a 1849, decía algo así como: no, mi tristeza es inexplicable, y esto me entristece más aún. Estoy repleto de tenebrosos presentimientos. Nada me anima, nada me consuela. Mi vida parece echada a perder y el futuro me parece un erial pavoroso. Pero pienso seguir luchando por tener esperanza contra toda esperanza. Posteriormente, escribía: no nos queda sino morir juntos, refiriéndose a Mary Clem. Ahora ya de nada sirve razonar conmigo. No puedo más. Tengo que morir. Desde que publiqué Eureka, no tengo deseos de seguir con vida. No puedo terminar nada más. Por tu amor era dulce la vida, pero hemos de morir juntos. Desde que me encuentro aquí, he estado una vez en prisión por embriaguez, pero aquella vez no estaba borracho. Fue por Virginia. Refiriéndose a Virginia Clem, su esposa y prima, que habría muerto un poco antes por causa de una tuberculosis terrible que la habría ido agotando a lo largo de 5 años. A lo largo de la vida de Poe, su relación con las mujeres había sido bastante triste. No porque no lo hubiesen querido, no. Había sido querido, sino por la forma en la que habían ido terminando sus relaciones amorosas y, en general, sus relaciones para con los demás seres humanos. En general, como le decía, su literatura se viste de una oscuridad muy extraña, pero el misterio también le rodea, desde su propia forma de morir, la forma de escribir, algunos otros sucesos extraños que rodearon su existencia, y finalmente, tras su muerte, una serie de sucesos que intrigan, porque tienen mucho que ver con lo paranormal, pero también con el ámbito de la perversidad humana, o por lo menos, en teoría. El sujeto fue descrito como un alcohólico, adicto, un pervertido, por algunos. Por otros fue descrito como un sujeto de una gran capacidad intelectual, un tipo inteligente, brillante, enorme al momento de escribir. Curiosamente, las opiniones con respecto a Poe son muy contradictorias. Sus grandes opositores y sus críticos lo tachaban de un depravado, un alcohólico y adicto a las drogas, mientras que otros lo consideraban como una especie de víctima del mundo, un hombre que, si bien bebía, era capaz de caer totalmente ebrio con apenas una copa. No era adicto aparentemente, ya que podía pasar largos periodos de tiempo sin beber, pero siempre con esa melancolía. Por lo tanto los biógrafos a favor como en contra presentan grandes contradicciones respecto a este autor. Finalmente, lo único que ha quedado muy claro y muy fuerte es su obra, una obra dentro del género del oscuro, del misterio, del suspenso, del terror, se podría decir, amplia, extensa y dura. Años después de la muerte de Edgar Allan Poe y tras la muerte de Mary Clem, la casa de Poe, ubicada en Fenham, en la zona de Nueva York, sería convertida en un museo, además de también servir como escenario para algunas presentaciones y puestas en escena de teatro. Sin embargo, el sitio no sería tan simple. Tal como había sido en vida Edgar Allan Poe, con ese extraño comportamiento, con esa aura extraña de estar aquí o allá, es decir, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, su casa no podría quedar tan tranquila. Y de entrada, de hecho, durante los primeros trabajos de restauración y de reparación a la construcción, los propios obreros serían los primeros en relatar sucesos extraños. En varias ocasiones los obreros aseguraban haber sentido extraños cambios de temperatura. El lugar ya por sí mismo se antojaba un tanto lóbrego y sombrío, sobre todo sabiendo que en esa casa había muerto Virginia Clem y que allí dentro habían ocurrido las horas más oscuras en la vida de Edgar Allan Poe y probablemente también las horas más densas de la propia Mary Clem, su suegra y tía.
En este sitio los obreros comenzaron a relatar primeramente una serie de fenómenos de fríos extraños. Al cruzar de una habitación a otra, simplemente de pronto, como de la nada, cambiaba la temperatura drásticamente. En la misma habitación, estando comiendo varios obreros, relataban haber sentido de pronto corrientes de viento inusuales, fuertes, frías, que helaban la sangre y provocaban que se erizara el cabello, estando puertas y ventanas cerradas, sin ninguna explicación. Pero no solo eso. Algunos de ellos aseguraban que al estar trabajando o al cruzar alguna de las habitaciones repentinamente, sentían sobre el hombro un golpeteo, como si alguien les estuviese llamando, pero al volverse, solamente estaba el espacio vacío. Varios fueron los obreros que prefirieron renunciar al trabajo antes que seguir al interior de la casa. Sin embargo, con el paso de los meses, finalmente la propiedad quedaba preparada para ser convertida en un museo y una especie de centro cultural. Entonces, comenzaron otros reportes. Varios testigos aseguraban haber visto la presencia de una mujer, sobrepasada de peso, con el cabello completamente gris, vestida a una usanza antigua, merodeando las habitaciones y los pasillos de la vieja casa. Varias ocasiones, testigos aseguraron ver esta presencia, pero no poder distinguir el rostro, una figura ausente que deambulaba de un sitio a otro, pero que en ciertos momentos estaba con ellos. En varias ocasiones, visitantes, personas que cuidaban el sitio e incluso grupos de actores que preparaban puestas en escena se vieron copados, verdaderamente sorprendidos, cuando repentinamente entre las habitaciones aparecía esta presencia, o súbitamente, justo detrás de alguien, de pronto, estaba allí, sin ningún ruido, sin ninguna expresión, sin hacer la mínima mueca. Simplemente estaba allí, y de repente ya no lo estaba. Los testimonios también incluían el escucha o haber escuchado diferentes voces extrañas, voces de hombre, voz de mujer y una extraña voz aguda femenina que se quejaba largamente. Esta voz fue identificada por varios testigos como la probable voz de Virginia Clem en sus últimos momentos cuando, afectada por la terrible tuberculosis, agonizaba, pidiendo a gritos ayuda de su esposo, quien se encontraba ausente. Aun cuando estaba allí, sus pensamientos estaban muy lejos. En ocasiones, por el influjo del opio, en ocasiones por la bebida, o simplemente en largos períodos de estar mitad aquí y mitad allá. Otra de las voces corresponde a una voz masculina, una voz que se recorre de un sitio a otro, hablando, discurriendo. No se entiende qué dice, no se ha podido saber bien a bien de quién es esa voz. Por lo menos, hay quienes intuyen que se pudiera tratar de la voz de Edgar Allan Poe, que aún después de muerto sigue regresando a casa para espantar, o literalmente, manifestarse en forma fantasmal. Pero, quizá, otros de los fenómenos que han sido descritos con mayor precisión sean los fenómenos cinéticos que han ocurrido al interior de la casa. Durante mucho tiempo, las personas que han visitado el lugar han sido testigos de ventanas que repentinamente se abren, aun cuando hayan estado cerradas previamente. Con pestillo y con seguros, de pronto, se agitan brevemente y se abren de par en par, permitiendo la entrada de ráfagas de viento, que afuera no están ocurriendo. De igual forma como se han abierto, vuelven a cerrarse. Otro de los fenómenos que sería incluso reportado por los vigilantes ya tan tardíamente como el año de 1980 sería el de las puertas que se abren y se cierran. Se han instalado sistemas de alarma. Curiosamente, estos se disparan súbitamente a mitad de la noche, cuando alguna puerta, sin motivo alguno, sin que alguien la opere, se abre, para dar paso al vacío, al silencio. ¿Qué es lo que ocurre ahí dentro? Bueno, para algunos investigadores, por supuesto norteamericanos de diferentes organizaciones de búsqueda paranormal, hay una fuerte presencia, aún a más de 100 años de distancia de la muerte de Poe, de su esencia, de su espíritu. Sigue merodeando aquellos pasillos, en búsqueda de lo que nunca pudo concluir. Quizá de las obras que no pudo escribir y que tenía como objetivo. Hay que recordar que en ese mes de junio de 1849, Poe cortó nexos con el mundo, se aisló al interior de esa casa y comenzó, o intentó, escribir sus obras, completarlas, cerrar sus círculos. Lo que no logró
finalmente, ya que volvería a buscar a un viejo amor, lo cual terminaría con su muerte. Casualmente, en medio de todas esas paredes, viviría esos momentos oscuros, los peores de su vida, sumido en una profunda depresión, sin dinero, sin Virginia Clem, apartado de todo. Ese es el Poe que para muchos investigadores del misterio y de lo paranormal sigue presente, sigue estando allí. Para muchos de estos investigadores, Poe se habría disociado de su propio cuerpo. El Poe que habría muerto dentro del hospital, en Baltimore, habría sido meramente el físico, no la parte esencial. La parte esencial tiempo atrás se habría separado de su cuerpo y habría permanecido allí, continuando con sus obras, escribiendo, deambulando, recordando momentos que estarían allí presentes. Por supuesto que también ha habido otros momentos dramáticos, por ejemplo cuando se estaba preparando una obra conocida como Berenice. En cierto punto, repentinamente y sin que nadie tocara nada, cuando los actores estaban allí preparándose, vistiéndose, casi listos para presentar esta obra también, escrita por Edgar Allan Poe, una pieza de horror, repentinamente una de las ventanas se separaba de sus goznes y caía pesadamente al piso, estrellándose por completo. La ventana estaba cerrada y asegurada, y en el momento en el que caía, no había viento. Varios de los actores de aquella puesta en escena terminarían renunciando al cargo, debido a los fenómenos paranormales que ocurrían en torno a ellos. Justo cuando se preparaban para una puesta en escena, el índice de fenómenos se incrementaba, tal como si en ese sitio no quisiera algo que se presentaran las obras. Por supuesto, también hubo otro fenómeno extraño. Alrededor de los años 60, cuando se daba la trágica muerte de Martin Luther King, ocurría un suceso inusual. Durante las reyertas y movimientos sociales que ocurrieron tras la muerte de Martin Luther King, varias personas se encontraban alrededor de la casa de Edgar Allan Poe, momento en el que, estando la casa vacía, observaban numerosas luces que se movían de un sitio a otro a través de las ventanas. Temiendo la entrada de intrusos, o quizá de manifestantes o de los revoltosos que pudiesen provocar un estropicio, hicieron un llamado a la policía. A la llegada de la policía, percatándose de que las puertas estaban cerradas y no pudiendo entrar, se limitaron a rodear la propiedad a la espera de que llegara el curador del museo, el encargado del museo, para abrirles la puerta e investigar. Durante los minutos que permanecieron vigilantes, pudieron observar también la presencia de las misteriosas luces que se movían de habitación a habitación y de piso a piso. Una danza de luces extrañas, con una luminosidad inusual. Cuando el curador del museo regresaba, abría la puerta y permitía el paso de las autoridades, los policías recorrían minuciosamente la construcción, sin encontrar el mínimo destrozo, sin encontrar una sola puerta o ventana que hubiese sido forzada, y por supuesto, la casa totalmente vacía, sin que nadie hubiese estado dentro. No faltaba ningún objeto, no había sido vandalizada, no había habido ningún destrozo, simplemente no había nadie. Y había habido un fenómeno de extrañas luces. Durante los años siguientes se volvería a repetir llamadas a las autoridades en este sentido, quienes, acostumbradas a este tipo de reportes, no prestarían mayor atención, ya que la casa de Edgar Allan Poe seguiría manteniendo una constante de actividad paranormal, hasta épocas recientes. Curiosamente, este hombre, tal pareciera, que nunca habría podido terminar de separarse de una trágica existencia, o por lo menos, una deprimente existencia que continuaría aún después de la muerte. Los fenómenos paranormales tampoco fueron esquivos en cuanto al lugar de su tumba. Verá, el sitio original de su enterramiento fue una tumba común, con una pequeña placa que decía tumba número 80. Ni siquiera incluía su propio nombre. De hecho, cuando finalmente, y en pos de darle un poco de dignidad a la tumba de Edgar Allan Poe, un grupo de seguidores, de amigos, de fanáticos de su literatura, se daban a la tarea de reunir fondos. En ese punto, varios seguidores, entre ellos Sarah Sigourney Rice, maestra de escuela de Baltimore, lograría reunir fondos para crear un monumento más digno, un monumento el cual, por lo menos, destacara que ahí se encontraban los restos de Edgar Allan Poe. El objetivo, básicamente, era construir este monumento y trasladar los restos a un mausoleo adecuado. Sin embargo, la tumba de Poe fue bastante esquiva,
ya que lo único que había era el número 80. Tristemente, no se pudo distinguir y de hecho hubo problemas en el momento de traspasar los restos porque durante la operación para extraer los restos fueron confundidos y de hecho la primera operación fue básicamente sacar los restos, pero estos no eran los de Edgar Allan Poe, sino los de otra persona que estaba junto. Después se abrió otra tumba y así finalmente hasta que, en un cierto momento, encontraron los restos de Poe. Dieron con ellos, gracias a la extraña forma de su frente y de su cráneo, con lo que finalmente quedaron convencidos de que se trataba del cuerpo correcto. Curiosamente, aún en la muerte, Poe había sido esquivo. Después de que su cuerpo fuera llevado a una nueva tumba y se colocara un monumento más digno, construido con mármol, gracias a donativos y aportaciones de muchas personas, finalmente los restos descansaban allí. Pero, en el sitio donde originalmente había sepultado a Poe, se construiría una pequeña lápida, donde se señalaba el sitio original del entierro. En ese sitio, durante años, hubo quienes aseguraban ver la sombra de un sujeto extraño caminando por allí, un sujeto enfundado en una capa larga negra de tipo militar. Casualmente Poe gustaba siempre de vestir de negro y de usar una capa militar a la usanza antigua, desgarrada y vieja, con la cual se sentía identificado con sus propias ideas. Pero no solo eso, la historia de Poe también incluye otro aspecto misterioso. En los años 40 y 50 aparecía lo que fue llamado el Poe Toaster, o el que brinda con Poe. Año con año, en el aniversario luctuoso de la muerte de Edgar Allan Poe, sobre su tumba aparecía una botella de coñac y 3 rosas rojas. Durante años se montó lo que se denominó la Vigilia de Edgar Allan Poe, grupos de seguidores que se apostaban en las inmediaciones de la tumba para observar al misterioso visitante que año con año, con un sombrero que le cubriera el rostro de color oscuro, una capa y enteramente vestido de negro, llegaba hasta los pies del monumento a Poe, sacaba una botella de coñac, tomaba un trago brindando en su honor y después abandonaba la botella sobre la tumba junto con 3 flores rojas, 3 rosas rojas. Durante años hubo especulaciones acerca de quién o quiénes serían los misteriosos visitantes. Aún hoy en día queda una gran duda, a pesar de que hay un personaje por allí que asegura haber inventado este asunto con la idea de atraer un poco de visitantes y de vender recorridos guiados al interior del mausoleo. Finalmente queda la duda, porque año con año sigue dándose la misteriosa visita de este personaje. Aún después de muerto, Poe seguía manteniendo un cierto misterio a su alrededor. Otro de los sucesos extraños alrededor de la vida de Poe tiene que ver con su novela policíaca El misterio de Marie Roget. Esta novela cuenta la muerte de una jovencita y las investigaciones realizadas por su personaje policíaco, el detective Dupin, o Dupin, un detective brillante y macabro, pero muy capaz. En la novela se plantea con mucho detalle la muerte de esta joven y el proceso de investigación del detective Dupin, o Dupin, como quieran llamarle. El asunto está en que, antes de la publicación de la novela, hubo un asesinato real, en el que una jovencita, Mary Rogers, fue asesinada y su cuerpo fue encontrado flotando en el río Hudson, cerca de Nueva Jersey. La chica había trabajado durante algún tiempo en una tabaquería conocida cerca de Broadway, la tabaquería de John Anderson, que era frecuentada por actores, escritores y toda suerte de celebridades. El hecho está en que en un cierto momento, Mary Rogers había desaparecido temporalmente argumentando que estaba cansada, y durante 2 semanas simplemente había desaparecido para finalmente aparecer flotando muerta en el río Hudson. Algunos encontraron extrañas coincidencias entre la novela de Poe y las características de la muerte y de todo lo que rodeó el trágico fin de Mary Rogers, lo que llevó incluso a especulaciones de si en algún momento el propio Edgar Allan Poe habría estado involucrado con el asesinato de esta joven. Algunos investigadores, años después de la muerte de Poe, concluían que, de alguna forma, existía una posibilidad de que Poe hubiese conocido a la encantadora y atractiva Mary Rogers y que se hubiese enamorado de ella manteniendo algún amorío turbio, y que finalmente habría terminado en un delirio en el que le habría causado la muerte.
razón por la cual lo habría plasmado en aquella novela con tanta precisión. Para algunos, Poe era un literato movido por una especie de inspiración cruel y depravada, y que sería, finalmente, un reflejo de su propia vida. Así que aparecía eso, ese personaje extraño, esos personajes macabros involucrados, además el propio misterio del desenlace de la novela, en donde se aclara que el misterio está finalmente resuelto, pero nunca se aclara cómo o quién es finalmente el delincuente. Incluso, la muerte de Mary Rogers se argumentó que podía haber sido a manos de una pandilla, que habría sido muerta y ultrajada por un grupo de delincuentes. En la novela Poe aclara que habría sido un asesino solitario. Pareciera que estaba describiendo un asesinato que él mismo habría cometido. Por supuesto, todo a nivel de especulación. Nunca se comprobaría ni siquiera que hubiese estado en contacto con Mary Rogers. Pero, finalmente, hay algunos datos que pudieran coincidir, ya que Poe solía visitar estas zonas en el periodo de tiempo, alrededor de 1841, y había sido visto en esta región. Poe, además, había vivido un periodo de tiempo un tanto oscuro con respecto a su relación amorosa con Virginia Clemm, con la que aparentemente no mantenía una vida sexual muy activa precisamente. Algunos otros detalles parecerían embonar, pero también, al igual que en muchas otras de sus historias, Poe se llevaría el secreto final a la tumba, quedando allí solamente el misterio. Un hombre que escribió novelas que ciertamente parecían un reflejo de su propia vida. Ahí está la historia. Y bueno, hemos recibido varias llamadas del auditorio. Nos ha llamado Fernando Acosta, quien nos dice que escuchando el relato le recuerda al pianista Chopin en cuanto a su melancolía, y nos comenta que fueron contemporáneos. También le recuerda a un poeta colombiano, José Asunción Silva, que era un poeta melancólico. También a Bartleby, que es Herman Melville. Y hay una novela que se llama Au revoir, que recomienda al autor Joris Karl Huysmans. Y bueno, es una sensibilidad morbosa y melancólica. Valdría la pena echarle un vistazo, Fernando. Muchas gracias por tus recomendaciones. También nos llamó Mario Antonio Juárez. Él nos comenta que todos los días escucha el programa y que felicita. Muchas gracias a todos ustedes por sus llamadas, sus comentarios y por acompañarnos esta noche en la que hemos estado platicando acerca de Edgar Allan Poe, que ya le decía, hay mucho que saber de este hombre. Poco podemos nosotros jactarnos de saber, poco podríamos aportar realmente, pero es intrigante la existencia de este personaje que bien parecería haber salido de su propia literatura, o bien que su literatura fuera el reflejo de su propia existencia, de su existencia interna, allí, en medio de caserones antiguos, en medio de calles cubiertas de neblina y frías. Muchas gracias. Muy buenas noches y que descansen en paz. Relatos del lado oscuro.